Buenas tardes a todos. Como anticipó Héctor, mi nombre es Alejandro Mazzoni. Trabajo en la firma Buller hace 10 años, en un principio en ingeniería y luego fui pasando hasta que hoy estoy de área manager en la división de manejo de granos, que abarca desde recepción de mercadería hasta la expedición, ya sea marítimo o terrestre, en todo ese proceso, desde aspiración a recepción, prelimpieza, o sea, máquina de limpieza, ya sea cernedores rotativos o zarandas, secadoras de granos, de continuo, transportes de todo tipo, ya sea cintas, transportes a cadena, gas, transporte en lo que es almacenamiento, o sea, silos, y luego la expedición que puede ser por camiones o también tenemos cargadores de buques. De todo esto hoy hacemos poco, solamente, exclusivamente en las cintas cerradas, es este producto que vemos aquí. Básicamente una cinta cerrada, solo que en este caso es todo un sistema cerrado, ¿no? Pero dentro de los componentes son similares, o sea, tenemos un trío de rodillos sobre el cual avanza tenemos una estación de accionamiento en el frente, que es la que transmite la potencia del grupo de mando del tambor a la cinta, y así se produce el arrastre de producto. Y detrás tenemos un sistema de tensado justamente para que esta fricción que se produce entre el tambor engomado de motriz y la cinta sea suficiente para arrastrar el producto hacia adelante. Cinta cerrada, ¿cuáles son las principales ventajas y por qué se está imponiendo en los últimos años muy por encima este tipo de cinta de transporte, ¿no? Por un lado, el transporte totalmente se mantiene el cual entra tal cual sale, no contaminante, ningún tipo de residuo que pueda entrar desde afuera. Lo mismo acontece viceversa, ¿no? O sea, no tenemos ninguna emisión de polvo ni ninguna salida de cualquier cuerpo extraño de la cinta hacia el medio ambiente. Y como último punto principal, relevante de ventaja, es que el sistema es totalmente seguro porque nadie puede interferir, nadie puede meter la mano, nadie puede engancharse. Estas son las ventajas. No es totalmente perfecto, el sistema tiene también sus desventajas, que se podría decir que no son pocas ni tampoco son insignificantes, ¿no? Que básicamente son, el consumo de energía es mayor, esto se debe que a diferencia de las cintas convencionales, cuyo ramal de retorno es por encima de rodillos móviles, en este caso el ramal de retorno de la cinta va arrastrando por el piso de cajón. Esto quiere decir fricción, esto quiere decir consumo de energía y de potencia, por lo tanto. El costo de adquisición es mayor que una cinta, porque además de todos los componentes tradicionales tenemos una mayor potencia instalada y tenemos mayor material utilizado, ¿no? Porque tenemos que encapsular y encajonar todo. Y por último, el mantenimiento excesivo, difícil de llegar a los puntos necesarios para realizar limpieza o cualquier otro tipo de accionar en caso de que haya algún desperfecto, inclusive mantenimiento preventivo. El consumo de energía tiene un impacto y tiene una relevancia. Uno puede pensar que es el 5, el 10, el 20, el 30, bueno, puede ser cualquiera de ellos dependiendo de la configuración del equipo. Si el equipo es horizontal, el impacto que va a tener es mayor, porque yo voy a tener durante todo el recorrido de la cinta un arrastre sobre la base para una cierta capacidad de potencia de la cinta que va a. Si la cinta es inclinada, que voy a necesitar para trasladar el producto va a ser mayor. Pero por otro lado, el rostro va a ser el mismo que el otro caso anterior. Yo te corto un poco el micrófono, ¿no? ¿Se escucha? Bueno, eh, el impacto en ese caso, en el caso de que sea inclinada, va a ser menor. O sea, a pesar de todas estas desventajas, es lo que se está imponiendo y es lo que se viene y es la moda ya hace algunos años, porque el peso de los otros factores, que son estos sobre todo, como más importante, el tema de no emisión de polvo, el tema de seguridad,
van por encima o son mayormente ponderados que todos los que nombramos aquí. Por lo tanto, hoy en día nosotros vendemos cintas hace más de 40 años, ¿no? Cintas de alta capacidad para transporte de veranos. Y hoy en día diría que el 95% de los requerimientos que tenemos ya no son de abiertas, sino de cerradas. O sea, es prácticamente todo. Sí, con los rodillos, en nuestro caso, los rodillos no es un único componente que venga con rodamiento y todo como el caso de las cintas tradicionales, ¿no? Es un, el rodillo propiamente es un elemento que tiene la punta de eje y como postizo por fuera del equipo están los rodamientos. O sea, el rodamiento se podría detectar desde afuera de la cinta. Si existe una rotura interna que yo no puedo identificar de forma visual, no hay manera de saberlo. Todo lo que está dentro de la cinta, por eso decía que una de las ventajas es la dificultad de acceso para el mantenimiento, ¿no? Todo lo que queda ahí encerrado dentro es desconocido, no es que uno puede pasar y ya ver o detectar alguna anomalía. Lo tiene que detectar sí o sí por algún sensor de temperatura, tiene sensor de temperatura de caja, o sea, generalmente cualquier rotura o desperfecto genera temperatura, ¿no? Ese es el mayor, o sea, la mejor forma que tenemos nosotros de abordar o identificar si hay un problema en la cinta, porque lo que es visual, en este caso no se puede hacer. Obviamente tiene puertas de inspección, uno puede llegar a hacer algún mantenimiento preventivo, hacer una revisión periódica, pero en el momento exacto no lo va a detectar tan fácilmente. Ese es el tema. Existen dos tipos de diseño. Uno con carretel, que es un elemento único, y el otro caso en el que tenemos tres rodillos que trabajan de manera independiente, ¿no? O sea, todos giran igual porque son impulsados por la cinta, pero entre sí son individuales. ¿Cuál es la diferencia principal o por qué se usa uno u otro sea mejor que otro, ¿no? Sino que depende de la aplicación que le demos. En el caso del carretel, como decía, esto es un elemento único. Nosotros tenemos diferencia de radio entre la parte cilíndrica y la parte cónica. Esto quiere decir, nosotros calculamos la velocidad tangencial, por supuesto va a estar en función de la velocidad angular y del radio. Si yo tengo diferentes radios, por lo tanto voy a tener diferentes velocidades tangenciales. Esto quiere decir que va a tener fricción entre los elementos, ¿no? O sea, entre la cinta y el carretel. Uno de los dos va a estar arrastrando el otro o va a estar en una situación intermedia entre los dos. Esto es inevitable en este caso, en este diseño puntual. No hay manera de evitarlo. La única manera sería pasar al sistema siguiente, que es con rodillos independientes. Esto que va a generar temperatura, como siempre que tengo fricción, tengo temperatura, tengo desgaste entre los componentes que están rozando. En este caso, la correa y el carretel. Por lo tanto, este equipo se usa para capacidades menores y para frecuencias de uso más bajas, ¿no? A veces en industria o en algunos acopios que tienen poca rotación. Pero si vamos al fuerte nuestro, que son terminales, es muy raro ver una aplicación de esta. Generalmente se utilizan los tres rodillos independientes. El rango de capacidades va desde los más chicos, que son de 350 toneladas por hora, hasta, como ven acá, llegamos hasta un cierto punto y ya a partir de una cierta capacidad sí o sí tenemos que pasar a los de tres rodillos. En el caso de tres rodillos, la máxima capacidad que tenemos, bueno, acá todavía figura 2600, pero ya está en proceso, en desarrollo el próximo tamaño, que va a ser para 3000 toneladas por hora. Esto calculado siempre en base trigo, ¿no? Y estos son los anchos de banda, de 650 milímetros a 1600 y el próximo va a ser de 1800. Lo que comentaba un poco antes, cómo es el diseño nuestro o cómo es la configuración del montaje de los rodillos y cómo está armado, ¿no? En este caso, los rodillos, los rodamientos, los rodillos son externos totalmente. Obviamente eso es adrede para no generar temperatura dentro del cajón propiamente. Es como se ve aquí. Aquí dentro tenemos la punta de eje del rodillo, de lo inclinado. Y acá tenemos los rodamientos, que son estos que se ven acá un poco más en detalle. Son dos rodamientos estándar a bolilla de contacto angular puestos espalda con espalda, no sé en configuración O.
Y en caso de tener algún desperfecto en el rodamiento, no se cambia el rodillo entero, sino simplemente los rodamientos del conjunto. El acceso también es bastante simple y amigable, como se ve aquí. Esto va montado sobre una base y tiene de propósito diseñada como unas orejas, unas manijas para desmontarlo sin tener que ingresar dentro de la cinta, ¿no? Se hace todo desde el exterior. Algo similar pasa con el rodillo horizontal. El rodillo horizontal también se puede acceder desde afuera. Va montado sobre sobre rodamientos de brida de ambos lados. Y de propósito va montado sobre una placa postiza que le da lugar a extraer el rodillo desde afuera sin tener que meterse dentro del transporte del equipo. Como ven acá es lo que les decía antes, ¿no? El equipo tiene rodillos, los tres rodillos que tiene son para el ramal superior, o sea, el ramal de carga, pero el ramal inferior no tiene rodillos, por lo tanto va arrastrando todo el tiempo sobre la caja del transporte propiamente. Algunos puntos respecto a lo que es la alineación del equipo, ¿no? La alineación, ¿por qué hacemos hincapié en esto? Porque en las cintas convencionales uno tiene más margen para jugar en la alineación, puede acomodar un poco más hacia la izquierda, un poco más hacia la derecha, tenemos un poco de margen para jugar. Dentro de la cinta cerrada este reduce, tenemos pueden ser unos 20, 25 milímetros de cada lado, y si nos vamos de ese rango, ya vamos a tener rozamiento de la correa contra la caja del equipo, por lo tanto generación de temperatura y todo lo que no queremos que suceda, ¿no? Entonces la alineación se logra mediante la inclinación del tambor de retorno hacia un lado o hacia el otro para corregir unas pequeñas desviaciones. Ese es uno de los métodos o una de los procedimientos para conseguir una alineación lo más perfecta posible. Y el otro es con el movimiento de los rodillos horizontales. Los rodillos horizontales, como decía antes, sus rodamientos van montados sobre unas placas postizas que son estas, los cuales tienen practicado unos oblongos que le dan la posibilidad o la libertad de inclinar hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Como se ve en la figura esta de la izquierda, si, si vemos que la banda se va inclinando hacia la izquierda, tenemos que torcer el rodillo horizontal en el sentido horario y viceversa, ¿no? Si se va hacia la derecha, lo hacemos en otro sentido. Esta es una actividad iterativa y que requiere, no sé si alguna vez lo han hecho con las convencionales, pero requiere de mucha paciencia porque uno tiene que ajustar la posición de un rodillo, esperar un tiempo, volver a ajustar. A veces hay desalineaciones que no son propias del equipo, que a veces vienen, por ejemplo, de un empalme no totalmente perfecto, entonces hay alguna variación. Esto se hace entonces de manera con paciencia y con mucho tiempo hasta conseguir la alineación perfecta. Ahora hay un caso que es este, que es lo que pasa cuando yo tengo un problema de alineación porque la carga está recostada por uno de los lados. Acá no hay manera de corregirlo con la alineación del equipo. Yo lo puedo inclinar hacia un lado de los rodillos, inclinar por este lado y hacer todo lo posible que vaya al lugar contrario sobre el que se recuesta. Pero en el momento que esa carga, o para compensar la desalineación en realidad, ¿no? En el momento de que esa carga baja, o se corta la alimentación del silo, o de donde sea, y empieza a trabajar en vacío, todo eso que yo le corregí, ahora se me vuelve en contra porque se me va a ir para el otro lado. Entonces, no hay manera de arreglar desalineación. Hay que resolver el problema de la carga. La carga tiene que ser siempre centrada, tiene que caer lo más a plomo posible y si es posible acompañando el sentido y la velocidad de la banda. Si no, vamos a entrar en una pelea y una lucha permanente de intentar linear algo que no es un problema de desalineación, es un problema de carga y lo que hay que corregir propiamente es eso, ¿no? El zapato de carga o poner algún amortiguador, habría que ver cada caso, pero no se corrige alineando. Todos estos equipos, como todos los equipos nuestros y la mayoría en general, están totalmente monitoreados, o sea, ya sea de condiciones de funcionamiento como de posibles fallas,
y todos estos sensores mandan una orden, una señal a un sistema central que puede ser propio nuestro o puede estar integrado al SCADA, al software de la planta, y ahí dispararán una alarma o una acción de interrupción de la cadena de alimentación del equipo, de ahí para adelante, bueno, dependiendo de cada caso, ¿no? Los sensores utilizados en este tipo de transporte, puntualmente, son los sensores de desvío de banda, que tenemos en ambos, en el frente del equipo como atrás. En este caso son sensores de contacto. Después tenemos sensores de subvelocidad, que son los Whirlwick 4B, que es lo que más se usa hoy en día en la mayoría de los equipos, que tienen un montaje flexible sobre el equipo, y por otro lado lo que sensa es un postizo magnético que directamente se monta sobre la punta de eje, ¿no? O sea, es muy fácil su montaje. Y luego tenemos sensores de temperatura para identificar rozamiento, si rozamiento de la banda contra la caja, o inclusive de objeto extraño que esté rozando la caja y levante temperatura. Tenemos estos sensores aquí que también mandará una orden o mandará una señal al sistema central, y de ahí para alguna orden o alguna alarma. Bueno, nuestras cintas y la mayoría de las cintas de este tipo, el tambor tensor es de jaula de ardilla, o sea, es autolimpiante, pero a su vez en los laterales, en los extremos, tiene unas paletas, que son estas que se ven aquí, que tiene un cierto ángulo, que no es un ángulo caprichoso, sino que es un ángulo el cual está diseñado o estudiado para que todos los objetos extraños que fueron cayendo sobre la cinta, sobre el ramal de retorno, luego de pasar por un rascador en B, que los va a dirigir hacia los laterales, sean levantados y volcados al ramal principal o al ramal de transporte. Eh, ya que los rodamientos, al igual que el rodamiento de los rodillos, los rodamientos principales son externos, justamente para no generar temperatura, y son bipartidos, ¿no? O sea, cualquier desmontaje que haya que hacer no se necesita desarmar todo el equipo, sino que solamente abrir la caja de los rodamientos desde afuera. Otro punto importante para la limpieza son los rascadores de fondo, porque generalmente, por mejor limpieza que tengamos y por más que intentemos levantar lo que viene hacia atrás, hacia el ramal principal, siempre puede caer polvillo y algunos granos inclusive en el ramal de retorno, ¿no? Por lo tanto, debajo de la cinta, entre la caja y la cinta que está retornando. Para limpiar eso lo que se usa son unos tacos, que son estos, es una línea de tacos que se monta transversal a la cinta. Es una sola línea de tacos en todo el transporte, agarrado con unas grampas. Estos pernos que se ven acá son parte del montaje, luego unas que están bien apretados se cortan, o sea, queda todo totalmente al ras. Y estos tacos rascadores van rascando justamente el fondo del equipo y llevan toda esa mugre, suciedad, polvo, lo que pueda haber llegado a caer debajo, hacia atrás del equipo, ¿no? Ahora vamos a ver en la próxima filmina un detalle adicional. Pero la idea es limpiarlo y que vaya todo hacia atrás, hacia la estación de retorno o la estación tensora. Esto se aconseja montarlo a medio metro del empalme para que a su vez trabaje como una especie de protección del empalme, ¿no? No se enganche y le dé una protección adicional. Siempre hablando de empalmes no mecánicos, sino químicos, ya sea pegado, vulcanizado, en caliente o en frío, ¿no? Bueno, lo que hablamos antes, ¿no? De las cajas de rodamiento que son bipartidas. Y algo importante es que la tapa de la estación de retorno es algo que no es algo que uno se puede olvidar totalmente y decir, bueno, tiene un sistema para levantar la suciedad o la mugre, lo dejamos cerrados, igual el sistema funciona perfecto. Como les decía antes, todo eso que voy rodando hacia atrás se va a llegar de la estación de retorno. Por lo tanto, periódicamente hay que hacer un leve mantenimiento de abrir esta tapa, poner a funcionar el equipo porque va a salir algo de material, algo de polvillo. Sobre todo, bueno, como comentaba en la presentación anterior, cuando estoy haciendo un fondo de silo, donde la mugre es mucho mayor y hay más polvillo y todo, esto hay que aumentar la frecuencia de esta limpieza para no tener problemas más adelante.
Imagínense que estos equipos son totalmente cerrados, por lo tanto, sobre todo en épocas de invierno donde tenemos amplitudes térmicas más marcadas, se produce condensación. Esa condensación hace que se mojen las paredes por dentro, el polvillo se pega, se hace un material adherente, por lo tanto algo de mantenimiento se necesita. Es necesario y fundamental. Es relativamente cómodo porque tiene unas bisagras por arriba, o sea, simplemente levantarlo, engancharlo con unas pequeñas cadenas y dejar que funcione y luego limpiar lo que haya caído en el piso. Hablando un poco de lo que son correas, las correas nuestras son antiestáticas, son resistentes a aceites y grasas vegetales y son retardantes de llama. Ahora esto es debido, gracias a que tienen los bordes protegidos, porque todas estas propiedades se ven al engomado, por lo tanto las telas no pueden garantizar eso. Entonces es necesario o es querido, deseado, de que los bordes sean cerrados. No es lo mismo las cintas que traen los bordes abiertos o cortados, y también nosotros garantizamos que va a estar cerrado y impermeabilizado de que son las telas en las uniones vulcanizadas. Ya cuando la unión es mecánica, que es más simple para el montaje, esta propiedad la perdemos, ¿no? Otra ventaja del diseño, que es algo muy simple pero muy práctico y que alivia bastante dolores de cabeza, ya sea en la fase de ingeniería como en la fase de montaje, son las patas soporte. Los soportes son regulables, como ven tiene practicado oblongos en en ambos sistemas, ¿no? Lo que es el soporte móvil y el fijo, por lo tanto se puede posicionar en cualquier lugar, en cualquier altura, y a su vez tiene la libertad de rotación. Esto sirve muchas veces cuando tenemos algún transporte inclinado, por ejemplo, que uno en vez de tener que calcular la pata exactamente a la altura que va a tener que ser, uno arma el transporte sobre las patas y ahí mismo lo va dando y le va dando la posición fina de dónde debería quedar para poder funcionar y no tener que hacer una ingeniería atrás y todo lo demás. Además de tener regulación en altura y en inclinación, tiene libertad de posición en cuanto a la longitud de la cinta o longitud del transporte, ya que va como si fueran mordidos con unos clamps en los laterales, ¿no? O sea, puedo poner un poco más adelante, un poco más hacia atrás, siempre una distancia proporcional entre soportes, ¿no? Algunos opcionales son las salidas intermedias. Muchas veces se montan estos equipos para alimentar una línea de silos. Vamos al caso primero, que son estas salidas intermedias. La salida intermedia es simplemente un módulo que yo puedo elegir que el cereal o que los granos continúen su camino hacia la próxima salida o que descarguen hacia abajo en la posición en la que están. Esto es simplemente con este dispositivo que tiene un accionamiento ya sea neumático o eléctrico para posicionarlo en la posición A, por decirlo de alguna manera, o B. Y yo lo que voy recibiendo de producto lo puedo descargar entonces en una posición, en la siguiente posición o al final. O sea, es como para alimentar distintos hilos que estén colocados en línea. Esta configuración propiamente tiene algunas ventajas puntuales. Uno es que no necesito demasiada altura, o sea, la estructura que yo voy a necesitar para soportarlo es una estructura plana, normal, una pasarela, porque esa cascada que voy a tener para el pase desde una línea a la siguiente va a estar dentro del equipo propiamente, por eso se ve aquí como si fuera por una leve inclinación, ¿no? Los tambores están todos contenidos dentro, o sea, es totalmente interno. El costo de adquisición es menor que si yo tuviera un sistema de transporte en serrucho de cascada de uno hacia el siguiente. No necesito ninguna válvula, ninguna interconexión adicional, ni tuberías, porque es el propio sistema interno que desvía de hacia un lado o hacia el otro. Y el grupo de accionamiento es único, ¿no? Porque yo voy a traccionar todo desde aquí. Desde el principio voy a traccionar la cinta completa. Tiene algunas desventajas, obviamente, que justamente lo que está en contra de esto, que son, si yo quiero alimentar el primer silo, tengo que poner en marcha la cinta completa, ¿sí? Eso es verdad. Eh, pero bueno, en esos casos en los que no me conviene esta operatoria, tenemos el otro sistema, que es este, ¿no? Que es simplemente una cinta común y corriente, pero que tiene una salida dual, que le llamamos nosotros.
La salida dual, algo parecido como el anterior, o deja seguir el producto hacia adelante, que sería esta posición de aquí, o descarga el producto hacia abajo. Aquí nuevamente no se necesita ninguna válvula adicional porque propiamente la clapeta de desvío hace que siga en un sentido o en el otro, ¿no? En este caso, a diferencia del anterior, se ponen en marcha las cintas que necesito solamente, ¿no? Cada uno tiene su grupo de mando, son cintas comunes, lo único que tienen es esta clapeta adicional. Eh, en el sistema anterior hay algunas limitaciones de layout, porque no puede ser un transporte extremadamente largo y su velocidad tiene que ser hasta 2,6 metros por segundo de transporte aproximadamente. En este caso no puedo ir a velocidades de 3, 3,1, 3,2 y obviamente puedo poner la cantidad de transportes que yo crea necesario. Si la línea de silos es de 5, de 6, de 10, es simplemente poner más transportes, ¿no? Como diferencia o como punto negativo de este caso, voy a necesitar una estructura un poco mayor para poder sostener esta configuración, ¿no? Porque voy a necesitar una altura, voy a necesitar algo más de tuberías, o sea, depende de un caso o el otro, cada uno tiene sus ventajas y desventajas como todo. Algo importante que cada vez se pide más son los filtros autónomos, no solamente para las cintas, sino para cualquier transporte, incluso para los pescantes que nosotros vendemos, ¿no? O sea, los shiploaders, los cargadores de barcos, porque como comenzamos hablando en el principio de todo, el tema de la emisión de polvo es cada vez más serio y las regulaciones son cada vez más estrictas, por lo tanto cada vez hay que prestarle más y más atención a las emisiones. Y una de las posibles soluciones, o de las soluciones que nosotros brindamos, son filtros autónomos, que son estos que vemos aquí. Y en este caso, estas cintas cerradas ya están preparadas para montar el filtro autónomo directamente sobre las tapas. O sea, la tapa se pide con una brida para un cierto tamaño de filtro y el filtro se monta arriba sin tener que hacer ninguna estructura adicional ni nada por el estilo, ¿no? Directamente se llega, obviamente hay que llegar con tensión y una línea de aire comprimido para limpieza de las mangas y el resto de las funciones son totalmente autónomas y propias del filtro y el equipo está diseñado para poder soportar justamente el peso de ese equipo, ¿no? Que es más o menos lo que vemos aquí. Dentro del filtro autónomo ya tiene sus mangas dispuestas horizontalmente, tiene las toberas de soplado para limpieza de las mismas, de aire comprimido, tiene el paquete de válvulas, tiene la electrónica o automatización necesaria para hacer el barrido y desde ya que tiene su ventilador. Entonces todo está comprimido aquí dentro. Yo lo que hago a diferencia de los otros sistemas de aspiración no es polvo, extraer el polvo totalmente del sistema, ¿no? Porque como ven aquí no tenemos ninguna cañería de aspiración que lo lleve a ningún otro filtro, ni a una válvula rotativa de descarga y nada por el estilo. Lo que hacemos es aspirar el polvo que se encuentra en suspensión en el ambiente, se deposita sobre las mangas y una vez que llegó a una cierta cantidad se hace un soplido precomprimido que hace que ese polvo que ya va a estar compactado descargue sobre el mismo transporte o sobre el equipo siguiente. ¿El polvo sigue existiendo? Sí, pero va a estar compactado, o sea, la concentración no va a ser la misma que cuando está libre viajando dentro del transporte, porque la peligrosidad del polvo, ¿cuál es? No es el polvo, no es el polvo en sí. Si yo tengo un saco de polvo no va a tener ningún riesgo de explosión por más que haya una fuente de ignición. El problema es cuando se crea una cierta concentración de polvo, una cierta proporción de polvo y aire. Y lo que hace en este caso es justamente variar esa proporción. Esto se usa mucho en transportes porque muchas veces no se quiere eliminar el polvo de transporte porque el polvo es peso y el peso se vende como parte del material. Por lo tanto, muchas veces se usa esto en línea de transporte que luego va el grano a exportación, ¿no? No tanto para industria. Bueno, y finalmente, todo transporte y más las transportes de cintas cerradas en realidad es una sumatoria de componentes, ¿no? Porque el resto es simplemente una caja, está bien, tiene que tener un buen diseño, optimizado, higiénico, que no se acumule, etcétera, pero el corazón del equipo son los componentes que lo conforman, ¿no? Y en este caso,
en nuestro caso, las correas son de marca Continental, Contitech. El grupo de mando es SEO. Muchas veces el cliente quiere algo puntual. Acá la costumbre también usar el reductor SEO y poner motor VEC, por ejemplo, o bueno, o cualquier otra marca que quiera actualizar en función de lo que ya tiene en su planta. Los rodamientos son siempre SKF. Los sensores son todos 4B estadounidenses. Y los rodillos, como les decía, no tienen un mecanismo, no tienen un rodamiento, es simplemente un elemento cilíndrico con sus puntas de eje y igual son fabricados, eso es nuestra fábrica propia, ¿no? Paso un pequeño video donde más o menos condensa toda esta información, tiene 2 minutos y medio, más o menos tres, para repasar lo que estuvimos viendo, pero no hay mucho más agregado de información propiamente, ¿no? El sistema que mostraba antes, ¿ven? Todo lo que va cayendo sobre el retorno se va hacia los laterales y de los laterales las paletas exteriores, incluso acá tiene unos deflectores laterales que lo ayudan a insertarse nuevamente en el flujo de producto. La construcción es totalmente modular, como si fuera un transportacadenas más o menos. Estos son los sistemas de salidas intermedios. Este es el primero. Puedo continuar hacia el próximo silo, hacia la próxima salida, o desviarlo hacia abajo en caso de alimentar el silo inferior. Y este es el otro caso de salida, que es el dual, que es simplemente una clapeta que también tiene un accionamiento ya sea neumático o eléctrico para el desvío del flujo. Obviamente va todo sellado, ¿no? Ya sean las uniones como las tapas y todo lo que pueda significar salida de polvo. Los dos modelos o tipos de, de cajo de transporte, el de rodillo del carretel único para frecuencias de menor uso, o el de tres rodillos, que es lo que habitualmente estamos acostumbrados a ver usar, ¿no? Y se ve el desmontaje del tambor gracias a rodamientos bipartidos. El fondo es antiestático, es una placa del UHMW en toda la longitud del equipo, de unos 10 milímetros de espesor. Esta es la extracción que les decía más amigable de lo que son rodillos para realizar el mantenimiento. Y este es el monitoreo de lo que son sensores, condiciones de uso, desperfectos o cualquier cosa que pudiera ocurrir, ¿no? Y este es el caso del filtro autónomo. ¿Ven? Simplemente es una tapa que tiene un agujero y una brida en particular, y con esa brida sirve de soporte suficiente para cualquier de los filtros autónomos va de tamaño. Al igual que todas las cintas, existen revestimientos cerámicos de Rhino-Hide, bueno, lo que sea antidesgaste, eso ya está incluido. Las entradas de producto tienen sus faldones laterales para evitar desbordes. Bueno, todo lo que vino como evolución de los transportes convencionales, obviamente está volcado también al diseño de cinta cerrada. Bueno, eso es todo de mi parte. No sé si alguien tiene alguna consulta o pregunta o comentario. A ver. Bueno, gracias, gracias.